el juicio, sino observar qué nos remueve a nosotros y quedarnos con eso y trabajar en eso, ¿no? Ya sea una inseguridad o lo que fuera. Como decía, pues yo sigo medicada, estoy en ese proceso, estoy bien dentro de lo que cabe en cuanto a que puedo moverme y puedo hablar, como estáis viendo, y puedo, como siempre, pues razonar. No he perdido la conciencia, no he perdido la cordura. Sí estoy obviamente procesando lo que sucedió porque pues fue una experiencia traumática añadida al peso que llevo soportando durante mucho tiempo y trabajando. Y bueno, y pues estoy en vista de que pese a pues las hipótesis de lo que podría haber sido un colapso severo o parecido a la catatonia o lo que fuere, pues de que me puedan ir a mi médico de cabecera, de que vuelvan de vacaciones pues los terapeutas que me llevan, pues para determinar y descartar que no haya otras causas detrás pues de mayor gravedad, de que mi cerebro pues está bien, de que mi sistema nervioso obviamente ya sabemos que no está bien porque yo obviamente cuando empiezas terapia somática Salud mental hemos hablado durante años prácticamente solo de síntomas. Ansiedad, depresión, obsesiones, ataques de pánico, insomnio. Pero hay un gran olvidado del que casi nadie habla. El sistema nervioso autónomo. Es el sistema que regula en silencio casi todo lo que mantiene tu cuerpo vivo. El ritmo del corazón, la respiración, la temperatura y además está en comunicación constante con el sistema nervioso central, que es donde se procesan tus emociones, tus pensamientos. Es decir, cómo está tu cuerpo influye directamente en cómo está tu cabeza. Cuando este sistema se desregula, no solo aparecen síntomas físicos, también cambian tus estados mentales. La mente se acelera, se vuelve más obsesiva, más ansiosa, más negativa, o al contrario, se bloquea y se apaga. Y esto no es una opinión, es neurociencia. Sabemos que la forma en que se activa tu sistema nervioso autónomo modifica la comunicación entre diferentes áreas del cerebro, incluidas las que regulan el estado de ánimo, la atención y las emociones. La buena noticia es que hoy no solo dependemos de hablar de los síntomas. Tenemos tratamientos basados en neurociencia aplicada que ya han demostrado su utilidad y su eficacia científica para ayudar a regular el organismo. Técnicas de biofeedback clínico que te permiten ver cómo está funcionando tu cuerpo en tiempo real y aprender a regularlo. Técnicas de neuromodulación no invasiva como la estimulación magnética transcraneal o la TDCS, la estimulación transcraneal por corriente directa, que ajusta la actividad eléctrica de determinadas zonas del cerebro para que puedan funcionar de forma más equilibrada. En los vídeos que vamos a ir subiendo vamos a explorar precisamente eso, cómo funciona tu sistema nervioso, cómo se relacionan el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central, por qué a veces se quedan atrapados en modo supervivencia y qué podemos hacer hoy con tratamientos basados en evidencia científica para ayudar al cuerpo y al cerebro a salir de la alerta y volver a la calma. Si te gustaría entender no solo qué te pasa, sino qué le está pasando a tu sistema nervioso y a tu cerebro, acompáñame en estos vídeos. En salud mental lo tenía totalmente colapsado. Podemos hablar algún día de las funciones del sistema nervioso o quizá os comparta algo de un psicólogo o psiquiatra especializado, mejor dicho, que lo explique. De hecho, he dejado a mi psiquiatra aparecer por este canal porque me parece no solo un buen profesional, sino una persona que a mi parecer tiene una gran conciencia, una gran humanidad y que yo me siento muy agradecida del trabajo que he ido desarrollando con ellos. Y él habla precisamente en su Instagram, para quien os interese, de manera también abierta, ¿no? Pues de todo este tema del sistema nervioso, del neurofeedback y todas estas cosas para quien le pueda interesar curiosear, ¿no? Ya os dejaré, de nuevo veréis su perfil porque pone Daniel Vicente psiquiatra y a mí es una persona que me da muchísima confianza entre pues todas las informaciones que hay en internet para pues decidir compartir la que él aporta, ¿no? A nivel general, ¿no? Porque en las redes, pues de nuevo es muy difícil, porque si no serían vídeos de 4 horas y sobre todo cuando se habla de salud mental, con lo cual hay que tener cuidado. Pues digamos que hablar de cosas muy concretas o afiladas, ¿no? Siempre pues se trata de con cuidado, incluso en aquellos que divulgan y tienen cierta conciencia del tema o lo estudian, pues preservar como esta cosa de
de que no hay una verdad absoluta, ¿no? Y demás. Y bueno, quería dejar constancia de esto porque también ha conformado parte y conforma parte de mi proceso, por mucho que yo suba reflexiones sobre el ego y demás, y todas las experiencias que he podido vivir que han hecho que pueda llegar a esas reflexiones, tanto experiencias transpersonales, meditativas, de conexión, o el propio trabajo de desarrollo interno, de integración y demás, pues eso no le quita lo humano, no le quita que el cuerpo a veces colapsa, ningún conocimiento te salva, de nuevo, como decía muchas veces, de la experiencia, y por eso, y pese a todo ello, debemos tratar de cuidarnos a nosotros mismos los primeros, de nuevo, seguir aprendiendo herramientas de autorregulación, de gestión, acudir a terapia sin ningún tipo de vergüenza, si uno así lo siente, y sin necesidad de que tenga que haber siempre un aparente problema o esperar a que aparezca la ansiedad o una somatización. Como decían, a veces es mejor prevenir que curar, y la salud mental no debería ser o estar solo adscrita, ¿no? Y ya no solo en el contexto de la terapia, sino el autoconocimiento debería ser algo que no venga, aunque a veces comienza así, por una búsqueda fácil de resolver una crisis, sino como una toma de conciencia diaria que va expandiendo nuestra consciencia, y en la medida de lo posible no convirtiéndonos en samaritanos ni al contrario en verdugos, sino simplemente cada vez más conscientes para gestionar, para promover relaciones pues cada vez más saludables, para ser consecuentes y coherentes en la medida de lo posible también con nuestras acciones, para cultivar una serie de valores y para no quedarnos en la mera superficie o en la ignorancia, que al final no solo nos hace daño a nosotros mismos porque tapamos dolores, tapamos heridas que luego se proyectan fuera y con las que señalamos o hacemos culpables o responsables a los demás, aunque obviamente eso no invalida el cómo uno se siente, el dolor y lo que uno siente siempre es real para uno mismo, ¿no? Luego, pues las interpretaciones y percepciones y las trifulcas y conflictos pues se crean por todas estas luchas de ego muchas veces y estas conflictuaciones, ¿no? Donde uno pues muchas veces peca de eso, de no pararse a contemplar, de ciertas resistencias por esta imagen de la que también hemos venido hablando en el canal, que uno crea de sí mismo o que crea cara al exterior, que son más que nada máscaras de protección y formas de autoengaño para simplemente no entrar en procesos pues que claro, que son crudos, que son dolorosos, pero que al fin y al cabo, aunque no te prometen una iluminación, ¿no? Sí traen consigo, ¿no? Cada tormenta cierto alivio, porque de alguna manera uno se permite procesar, y eso en sí mismo es un acto de amor propio, aunque luego eso desde luego que impacta en los demás, impacta pues en la manera en la que cambias patrones y hábitos, en la que tus relaciones se tornan mucho más conscientes. Eso no elimina las dificultades ni las problemáticas, desde luego que van a estar, pero la manera de enfocarlas y reconducirlas pues es totalmente distinta y demás, ¿no? Y todo empieza desde luego con uno, ¿no? Todo empieza con uno, y sabiendo que no podemos cambiar el mundo, lo único que podemos es aceptarlo, pero sí podemos nosotros vivir en esa transformación y en la medida de lo posible acompañarla de forma consciente, ¿no? No interpretar que vivir esa transformación es ser pasivo y que eso ya es aceptación, sino comprender que a la aceptación le precede el pararme a escuchar, ya sea a través de la meditación, de momentos en silencio, de esta psicoeducación emocional, de un guía, de un maestro en determinados puntos del camino, etcétera, 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 de un vídeo que nos hace reflexionar, pero que bueno, que la última potestad, la última palabra siempre está en uno y en cuán comprometido está realmente con ese proceso, ¿no? Cuánta verdad hay en ese proceso, o si solo simplemente es un autoengaño más, una tapadera más para resolver un momento de crisis, ¿no? Como puede ser también la medicación, poner un parche, ¿no? Que también Borja Vilasseca habla mucho de esto, y olvidarme, ¿no?
eso al final vuelve a permanecer al ámbito del yo, del ego identitario que quiere seguir teniendo el control. Pero la sanación real, por decirlo así, ¿no? Aunque la palabra sanación no me gusta mucho porque creo que también es confusa, también hablaremos de esta palabra, solo ocurre cuando uno suelta el control, cuando uno se abre realmente a escuchar. Y a veces quizá esa capacidad, ya que no estamos acostumbrados y el ego tiene muchos mecanismos de defensa y de supervivencia que cumplen su cierta función, de la cual también hablo en un vídeo muy largo que tengo, que tal vez lo acorte, pues ha aprendido, digamos que a fortalecer esa identidad, ¿no? Pero esa identidad puede crecer mucho más íntegra cuando diferentes partes pues se observan, se miran y se recolocan y se reordenan, ¿no? Este reordenamiento del yo que permite la integración con el self, como diría Jan, o el sí mismo. Porque de nuevo, si no, estamos como un pez que se muerde la cola, que realmente solo pone parches y se autoconvence a sí mismo de que está haciendo bien, ¿no? O se cuenta la historia o el relato que mejor le parezca para sentirse bien consigo mismo ante las acciones que ejecuta y demás, ¿no? Pero ahí no hay un movimiento real, no hay un acompañamiento consciente, hay simplemente un deseo del ego, como decía, por preservar el control en todo momento, ¿no? Esto es como la medicación, también se abre mucho debate. Yo también tuve mucho miedo a las pastillas, pero hay en determinados momentos que la biología pide, para regular el sistema nervioso y poder trabajar con él, tomar cierta medicación que se te recomienda, obviamente no olvidando, que también esto lo comenté con un amigo de hace años, que cometió el error, por decirlo así, de tomarse la medicación pero no acudir a un proceso terapéutico, pues tal vez por miedo, resistencias, o en ese momento pues no era consciente, luego se dio cuenta tarde de que quizás sí debería haber iniciado ese proceso, porque la medicación no es suficiente. La medicación pues obviamente incide en ciertos aspectos de ese momento para que puedan trabajar contigo pues desde una base algo más regulada y que tú puedas ir poco a poco abriendo tu capacidad de tolerancia emocional, porque como decía, cuando uno empieza, y dependiendo del punto del que parte, y para todos es a veces más o menos parecido y dependiendo también del contexto y de la historia, pues siempre uno se encuentra, lo primero, cuando se para a escuchar, no encuentra todas las emociones y todo sale y se hace consciente y se ilumina, ¿no? Como decía, esto es un proceso largo y de toda la vida. No es una carrera, no es... bueno, y como decía de nuevo, no es una carrera, no es una competición, es un proceso de integración, de toma de conciencia, de procesar emociones y de ir poco a poco abriendo ese abanico de tolerancia, de adquirir herramientas que suplan las que alguna vez pues, fueron herramientas aprendidas que quizá en determinado momento pues, funcionaron, pero ahora ya no funcionan, mecanismos de supervivencia, mecanismos defensivos y pues finalmente de ser consciente de uno mismo, ¿no? ¿Y cómo se adquiere esa conciencia? Pues cada vez en la medida en la que vamos avanzando en el camino, pudiendo abrazar y acoger más partes de nosotros, ¿no? Pudiendo abrazar la totalidad de lo que somos sin quedarnos demasiados apegados al yo, sin identificarnos en exceso con el dolor, solo lo necesario para tampoco caer en bucles mentales, pero sí permitirnos procesar las experiencias a su debido tiempo, para poder estar más presentes y también pues para abrazar la sombra, esto que tanto se habla, que no es ni más ni menos que todos esos aspectos que han quedado ahí reprimidos o relegados, o aspectos que no queremos admitir de nosotros, ¿no? Porque tienen una carga y un peso emocional también escondido. Y en la medida en la que yo también soy más consciente de mí, pues obviamente eso incide y impacta en mis relaciones, porque también puedo tolerar mejor la sombra ajena, discernir mejor qué es proyección y qué no, y demás aspectos, ¿no? Al final es todo un compendio que mientras uno se ordena por dentro, lo de fuera se reestructura, y no porque cambie mágicamente, sino
porque mientras uno está comprometido consigo mismo, las cosas se ordenan. ¿Por qué? Porque tú eliges mejor, obviamente, porque bueno, proyectas otro tipo de energía y demás, ¿no? Pero no son leyes mágicas, ¿no? Como esto de la ley de la manifestación, y de todo esto que hay que cogerlo con pinzas y comprender bien qué es lo que nos están queriendo decir, porque tanto el hermetismo como otras propuestas y dinámicas y teorías espirituales, al inicio, cuando uno comienza a veces a leerlas o a investigar, parece todo muy mágico, como una llave mágica, y no existen llaves mágicas, y no todo es blanco o negro y demás, ¿no? Pero bueno, cada uno en su proceso. Es muy curioso porque yo ahí también viví estas partes donde aparece este ego espiritual, o donde te vas a este extremo de esta energía femenina, que todo es hippie y renega de la materia, pero luego vuelves, bajas a tierra y quizá te alejas de la espiritualidad, hasta que puedes ir sosteniendo este equilibrio entre ambas partes y ir aceptando toda esa integridad que no se puede aceptar fuera si no se trabaja dentro, ¿no? Y que obviamente no es un equilibrio de nuevo mágico ni perpetuo, porque en la vida pasan cosas, ¿no? Es un constante trabajo, entre comillas, no sobre esfuerzo ni sacrificio, sino un estar atento para pues cuidarnos y atendernos y acompañarnos en el camino, así como lo hacemos con los demás cuando escuchamos cuando alguien está mal y demás, ¿no? Esto no se trata de algo obsesivo, tampoco de hay algo mal en mí y de estar ahí continuamente sanando, porque al final eso también es una trampa del ego y del autoengaño. No se trata de cambiar algo en ti, no se trata de que haya algo mal en ti, sino de tomar conciencia, ¿no? Que es distinto. Y no cambias, aceptas. Y en la aceptación uno puede procesar y digerir, ¿no? Y en fin, bueno, dicho todo esto y habiendo aprovechado también esta experiencia, pues que este episodio que he metido entre medias, de nuevo aprovecho para repetir, y no me cansaré, de la importancia de la salud mental, de que el trabajo interno no sea solo verborrea, que sea un trabajo, a ser posible, cada vez donde uno no solo se plantee o hable de estas cosas que quedan tan bonitas y que nos hacen parecer interesantes, porque esto no se trata de ser interesante, más sabio o mejor, sino simplemente de mejorar nuestras vidas, nuestra calidad de vida. Perdonad que estoy haciendo café. De mejorar nuestra calidad de vida, y con ello también pues procurar una mejor convivencia con nosotros, en nuestro entorno, en los espacios que compartimos, ya sea laborales, de convivencia de piso, ahora que pues mucha gente está teniendo que convivir en un piso, y no tener que entrar necesariamente constantemente en guerras, en juicios, en señalamientos, y que si hay conflicto, pues ese conflicto al menos pueda servir como motivo productivo, ya bien sea porque por lo que uno decide o se da cuenta que debe alejarse de una situación o persona, lo que fuere, o como constructo para seguir creciendo y aprendiendo de uno mismo y junto al otro, porque como hablaba con mi psicóloga Carlota, que la quiero mucho, no somos uno sin el otro, y debemos tener en cuenta eso, así como a nosotros mismos. Así que bueno, yo soy Leire Romero Gracia, este es mi canal, que solo son formas, donde compartimos diferentes reflexiones abiertas sobre el arte, la creatividad, pinceladas de psicología, sin entrar muy a fondo en hablar de cómo funcionan determinados procesos y demás. Eso lo dejo en manos de aquellos que divulgan en pos de ello, pero sí hablamos de reflexiones abiertas y transpersonales, del ego, del yo y de todo ello que conforma parte de lo que somos, ¿no? Y que en la psicología transpersonal, pues por ejemplo, ¿podemos realmente ayudar a alguien a ir más allá de su propio yo? Esa es para mí una de las grandes preguntas de la psicoterapia transpersonal, porque al final hablamos de seres humanos con un cuerpo que sostener, que proteger, que alimentar, y con un yo profundamente ligado a esa corporalidad
y a esa biología. Es decir, personas con emociones, con miedos, con necesidades, con apegos, con pasiones, personas completamente inmersas en su condición humana. Y aún así la pregunta sigue ahí. ¿Es posible conectar con algo que esté más allá de ese condicionamiento? Yo entiendo que de algún modo sí, ¿no? Porque figuras como Jiddu Krishnamurti, como Nisargadatta Maharaj, como Ramana Maharshi han señalado precisamente esa posibilidad, ¿no? Cada uno a su manera. Pero también me cuesta, desde el punto de vista profesional, identificar claramente un método para llegar hasta ahí desde el modelo psicoterapéutico y mucho más desde el modelo médico, ¿no? Puesto que esta trascendencia que planteamos no ocurre desde el conocimiento, no ocurre desde la acumulación de ideas, sino más bien desde todo lo contrario. La trascendencia es una experiencia que descarta el conocimiento, que siempre es limitado, para acceder a una totalidad. En la tendencia médica o psicoterapéutica buscamos métodos, ¿no? Que nos hagan las cosas fáciles o que nos den ya una forma de trabajar. Pero ¿y si precisamente no existiera un método para acceder a lo más profundo de la conciencia? Jiddu Krishnamurti, por ejemplo, criticaba profundamente cualquier metodología espiritual o psicológica, porque toda metodología se basa en conocimiento y ese conocimiento siempre es limitado, parcial, condicionado. Él lo resaltaba mucho, ¿no? Nunca puede abarcar completamente la verdad, algo que está condicionado y fragmentado. Por eso probablemente él veía con dificultad la idea de una psicoterapia transpersonal entendida simplemente como técnica, pero quizá también porque su planteamiento apuntaba tal vez demasiado alto, ¿no? O muy alto. Mi duda es si entre la pura corporalidad y esa trascendencia radical, ¿no? Podemos movernos en una especie de escala de grises, ¿no? No como un salto absoluto, no como una iluminación, sino como distintos grados de contacto con algo menos condicionado. Es decir, seguir siendo conscientes de nuestra biología, de nuestras emociones, de nuestras heridas, de nuestras pasiones, pero al mismo tiempo mantener cierta conexión con algo más amplio, más estable, menos identificado con el yo. Y yo creo que sí, que probablemente ahí también puede existir una forma legítima de terapia. Psicología transpersonal, pues por ejemplo, desde ese enfoque, pues también se trata de trabajar, ¿no? Para no solo tener en cuenta los factores, digamos, que parten pues desde esta base más racional o científica, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro, de cómo nos afectan las emociones, de los procesos químicos y de todo esto, sino también pues de esta parte más trascendente nuestra, ¿no? Que como decía también mi psiquiatra en otros vídeos, pues a veces hasta qué punto eso es enseñable o no, ¿no? Porque al final la experiencia determina mucho la toma de conciencia de uno, ¿no? Pero que obviamente parte muchas veces pues de esta decisión de compromiso y de trabajo de psicoeducación emocional y pues no sabemos, yo pienso que realmente no sabemos cómo cada persona pues llega a esos puntos de conciencia o quizá por pequeños momentos de lucidez que en su acumulación pues van constituyendo lo que se cree o se piensa que puede ser la consciencia, que por lo que tengo entendido, pese a la palabra, no, desde el punto de vista científico no se tiene muy claro qué es o no se ha podido determinar porque no se ha podido observar o detallar como si se ha hecho con otras partes que nos componen. Y que como todo siempre, pese a las comprobaciones, pues al final el humano hasta donde alcanza y sus límites pues está en una eterna investigación y demás. Espero que esto te haya servido, si has llegado hasta aquí, o que hayas podido simpatizar conmigo, con lo que conforma este canal, que hayas conocido también un poquito más a la Leire real, a la Leire auténtica, a la Leire que como tú, que por cierto me llamo Leire,
lo he dicho en otros vídeos, pero como el canal se llama Solo son formas, pues a la Leire que sufre y padece como tú, que está comprometida con su proceso y desde esta Leire humana, ¿no? Desde la persona humana que soy, pues trato de compartir y de procurar que esto para ti pues sea nutritivo si así tú lo sientes, ¿no? Nos vemos por el canal.